Vamos a repasar, bueno, a terminar la parte de ayer, del jueves, para la curva elástica. Entonces, habíamos calculado las constantes, ¿ya recuerdan? Entonces, teníamos primero las reacciones. Teníamos primero las reacciones, que era una viga con una puntual y con una carga distribuida de 600. Entonces, la primera reacción era 1950 y la otra reacción era 1450, ¿recuerdan? ¿Lo tienen ahí a la mano? Voy, déjame ver. Sí, Inge. Sale. Luego necesitábamos las dos funciones de momento, una por cada lado hicimos, una de x igual a desde 0 hasta 1 y otra desde 0 hasta 3. Pero, bueno, las funciones serían así de esa manera, ¿no? La reacción por x menos 600 por x y por x sobre 2. Y del otro lado también la reacción de b por x menos 600 por x y por x sobre 2, que era las dos funciones de momento. Entonces, lo primero que hacíamos era integrar. Integramos la primera función y me va a dar la función integrada más C1, es decir, 725 ya, porque era por X sobre 2, ¿recuerdan? Eran 700, ¿dónde está? 1450 por X al cuadrado sobre 2, menos 600 sobre 6 por X cúbica, más C1. Creo que por acá estaba. Luego integramos otra vez esa función y me va a aparecer C2. Y ya aquí me queda entonces ya la curva elástica con C1 y con C2. Y también hacíamos lo mismo, recuerdan, para el otro extremo. Primero integramos la primera función, perdón, la segunda función de M2, la integramos y le sumamos C3. Luego la volvemos a integrar y le sumamos C4. Y me queda ahí la función. Aquí, ahorita están simplificadas, ¿eh? Ya ustedes lo revisan con sus valores, pero están simplificadas. Y entonces me queda la solución general con las dos ecuaciones así. Para el primer lado, así, así. Esto sería teta 1, B1, teta 2, V2. Entonces, esta es la solución general. Luego íbamos a la solución particular, pero tenemos que encontrar los valores de las constantes con base en los valores conocidos de la deformación y de la rotación. Y entonces lo primero que decíamos es que cuando x era igual a 0, B1 valía 0. Y entonces tenemos que C2 vale 0, que es la sustitución que habíamos hecho. Luego también teníamos que cuando la otra x también vale 0, pues entonces V2 también valía 0 y por lo tanto tendríamos que C4 era 0. Así. Y llegamos a la parte entonces de la condición de continuidad, es decir, donde las dos donde las dos curvas se juntan, en ese punto se genera una continuidad en la curva elástica, puesto que la curva elástica es continua. Y aún así tengamos muchas funciones de momento que generen deformación, la curva elástica va a ser continua. Y entonces decíamos que cuando x1 era igual a 3, la deformación V1 o la función V1 en X iba a ser igual a la función V2
pero cuando la X vale 1, es decir, cuando llegan a el mismo punto, las deformaciones son iguales. Y entonces sustituíamos los valores en V1 con X1 y en V2 también con X2. Y eso me da una ecuación, esta ecuación que tenemos acá. Y la otra parte de la rotación, pues lo hacíamos también igual, ¿no? Teta 1 es igual a X1, perdón, teta 1 en X1 es igual a teta 2 en X2, pero cambiado de signo, porque decíamos pues que la curva o la función viene en el otro sentido, y entonces la pendiente pues es contraria. Y también sustituimos entonces los valores de la función de teta 1 con x1 y teta 2 con x2, y entonces me queda esta otra función, C1 más C3 más 4700. Que si juntamos esas dos ecuaciones, pues serían esta y esta ecuación, las que forman el sistema de ecuaciones y el que es el que tenemos que resolver. A ver, hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Creo que sí. Creo que sí. Y entonces, a ver, no sé cómo quedaron sus valores de C1 y de C2. Sí, da eso, Inge, que tiene ahí. Ok. Y entonces ya resolvemos el sistema. Les decía que lo podíamos hacer así de forma matricial con el -1 o con el sol de su calculadora o despejando C1 de una y sustituyéndolo en el otro y luego regresar otra vez. Pero tenemos ya entonces que encontrar C1 y C3. Y entonces C1 y C3 me da una 2225 y C3 menos 2475, las dos negativas, más C2 y C4 que ya eran cero. ¿Sí? Sí, Inge. Ok, entonces, pues lo sustituimos en las ecuaciones, lo sustituimos en las ecuaciones de la rotación y de el desplazamiento que teníamos para la curva elástica. Y entonces tenemos así, en teta 1, teta 1 en 3 es 1600 y teta 2 en 1 también vale 1600, pero es negativo. Estas son las rotaciones. Y el desplazamiento, pues también es igual. Si se fijan, B1 en 3, esta B1 en 3 es igual a B2 en 1. Y entonces, en este caso son exactamente iguales y son negativas porque la deformación es hacia abajo, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. Entonces, si nosotros tenemos una sección, por ejemplo, una sección de 30 por 60, una sección de concreto de 30 por 60, pues podemos sacar su inercia de esa sección rectangular y también podemos definir aquí un módulo. Este es el módulo del concreto, módulo de elasticidad del concreto. Y de este teníamos una sección de concreto de base punto 3 y de altura punto 6. Entonces, BH cúbica sobre 12, pues me da la inercia. Y entonces evaluamos las funciones, pero las dividimos sobre EI para que sea, en este caso de la rotación, para que estos valores sean en radianes. Y más o menos se puede ver, más o menos se puede ver cómo va rotando la sección hasta el momento positivo y luego empieza a subir otra vez hasta que llega a cero. Esta es la rotación. Y entonces, si se fijan de aquí, si ustedes van trazando una perpendicular a la curva en cualquier punto, pues esa les va a ir definiendo la manera en cómo la sección va rotando y luego llega el momento positivo, queda vertical otra vez porque ahí la pendiente vale cero y luego empieza a subir otra vez hasta que vuelve otra vez a vertical, donde también la pendiente pues es cero, ¿no? Eso sería la rotación.
y la curva elástica, pues sería así de esta manera. Aunque aquí está separado, pues, en dos curvas, pero pues quedaría más o menos así, ¿no? Más o menos así si las encimamos quedarían más o menos así, algo así. Y entonces esa sería la manera en cómo la viga se deforma con las funciones pues de la curva elástica V1 y V2. Esta, esta sería de 0 a 3 y la otra pues sería de cero a 1 como la tenemos definidas ahí arriba. Y entonces aquí pueden ver también los valores de la deformación, que es muy pequeña, esto está en metros, que es muy pequeña porque la sección está muy grande. La sección tiene 30 por 60. Si nosotros le cambiamos entonces a la sección, si le ponemos, no sé, 10 por 20 centímetros nada más, entonces pueden ver cómo, oh, aquí no está cambiado, ¿verdad? Aquí sería, este sería B y este sería H. Sí. Y entonces pueden ver cómo estas curvas se tendieron un poco más, pero la de abajo cómo cambió, miren. Bueno, aquí no se ve porque es la misma forma. Acá es donde vamos a ver cómo ya los valores cambiaron. Miren, ya este sería centímetro y medio lo que se está deformando. 0.014 es 1.5 centímetros y entonces ya es diferente a la deformación casi cero que teníamos cuando la sección estaba muy grande. Entonces, si ustedes tienen una viga que es muy pequeña, va a tener una deformación muy grande. Y la manera entonces en disminuir esa deformación, pues es aumentar la inercia. Si se fijan aquí, la inercia está dividiendo, entonces al aumentar, pues va a reducir las deformaciones. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Respecto a lo de la relación de la inercia, no. Ok. De respecto al método. Respecto al método. ¿Dónde coloca? ¿Sus clases están en Drive? Sí, o en el canal, señorita. Pero se van directo a su Drive. Usted está en el grupo, ¿no? O sea, sí le llegan las invitaciones de la clase. Sí. Entonces ahí en el Drive busquen compartidos, creo, compartidos conmigo, busca, o sea, compartidos con usted, y ahí debe aparecer en una carpeta o en una carpeta de Meet, creo. O en el calendario también, ahí sale después de que se acaba la clase. Ok. Entonces ahí, Karime. Ok, gracias. Y si no, también están en el canal, los he estado subiendo al canal. Ahí en el canal también los pueden ver. ¿Tienen preguntas? Ok. Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar esos dos casos, ¿no? Las condiciones en los apoyos donde conocemos los valores de la curva elástica, que sería rotación y desplazamiento, o en los puntos donde cambia el estado de carga, pues ahí también tenemos ya conocidas, ah, más bien exactamente, no los valores, pero sí sabemos cómo se comporta en esa condición de continuidad. Entonces, esas condiciones nos permiten crear las ecuaciones necesarias para formar el sistema que resuelve pues esas incógnitas, en este caso dos, ¿no? ¿Tienen preguntas? Yo me confundo mucho, profesor, cuando se trata de las fórmulas y las ecuaciones
porque no estoy acostumbrado a sacar la elasticidad con la integral. Entonces me confundo en acomodar los valores para integrar. Ahí es donde, en la parte donde me confundo. Lo demás es entendible todo, nada más que al momento de acomodar los valores para integrar, eso me confundo, no sé cómo se hace. Ok, Eso ahorita sería como lo único. sale. Entonces hacemos otro ejemplo. Mamá, me dicen si se ve bien en el pizarrón. Ah. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Sí se ve bien el CB15? Sí, Inge. Sí, sí se ve. Ajá, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio y entonces ya ustedes ahí, a ver si podemos resolver la parte de duda de su compañero. A ver. Ah, así. O sí, vamos a poner 4, sí. A ver, tenemos entonces una viga que es estáticamente determinada y que tiene nada más una carga de 1200 de este lado. Bueno, para que sea real, también le vamos a poner aquí otra carga. De todos modos, tenemos un estado de carga aquí, entonces lo vamos a hacer así. 300 kilogramos por cada metro y estos son también kilogramos por cada metro, así. Entonces, desde aquí es donde puedes definir esa parte de cómo vamos a integrar. ¿Sí? Si yo veo la ecuación, si yo veo la viga, yo ya puedo ver que aquí hay un estado de carga porque es donde está el triángulo y aquí termina. Y este es otro estado de carga porque aquí cambia porque es una distribuida. Entonces, ya tenemos dos funciones de momento, una para cada estado. ¿Sí? Bueno, de ahí, lo que primero que ocupamos pues es ponerla en equilibrio. Tenemos que encontrar la reacción en B y la reacción en A, puesto que vamos a hacer las dos funciones de momento encontradas así en esta dirección para poder aplicar nuestras condiciones en los apoyos y las condiciones de continuidad. Entonces, hacemos así, suma de momentos en A igual a 0, en esta dirección los giros positivos, y entonces tendríamos menos 1200 por 3 sobre 2, que sería la fuerza equivalente, por 3 sobre 3, puesto que está a un tercio de la base, estaría la fuerza equivalente. Menos los 300 por 4 y por 3. Inge, la verdad yo no alcanzo a ver lo que escribe, se ve bastante oscuro. Yo sí lo veo bien, Inge, pero no sé. A lo mejor es la pantalla o algo porque sí, sí se ve bien. Igual yo lo veo solamente borroso, pero es cuestión de internet. También lo veo bien. Pues yo sí lo veo bien, ese es el lío aquí. A ver. ¿No se ve todavía? Sí, Ya sí se se ve ve bien. mejor. Pues yo sí, bueno, o sea, sí se veía, bueno, sí lo veía bien, pues, pero no sé, no sé qué más se puede hacer. Compañero, sube tu brillo y ya se ve bien subiendo uno su brillo en la computadora. A ver, entonces, ¿sí se ve bien o nomás me estoy yo, Sí, Ya, sí ya se ve se ve bien. bien. Sí se ve bien. Sí se ve bien. ¿Ah? Ok. Sí, ya. ¿Sí eso era? Así se ve bien. Perdón. Ok, entonces, sería más.
más BY, que es el que ocupamos, por 7, ¿verdad? Sale. ¿Cuánto da BY? ¿En qué? Vale. No, 428.57. No, no sé, sus compañeros. A mí me dio 1114. Sí, a mí A mí también, también. 1114. 1114.57. Así es, se redondea a 1114. Ok. Y entonces hacemos suma de fuerzas en Y y tenemos la reacción en A. Me dieron a mí un precio para yo moverme tampoco. Me dijeron que luego, espérate, le digo, estoy a visitar los contactos y digo, pues nos van a ganar. No, 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 no. Es que si ella se sabe, ay, no, 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 la verdad es un tamaño de un proyecto. Espérame, mami. Ay. Y la reacción en A. Me salió 1885.71. 1885.71. Ok. A ver, ¿alguien más? A mí me dio casi lo mismo, pero punto 43. Es que lo usé con los decimales. Ahí era punto 20 y algo, me parece. ¿No era 57? No, era punto 20 y algo. También me va a mí igual. 28. No era punto 57, era punto 28. Era punto 2857. Sí, Entonces, es 28, 57, entonces era 29, ¿no? Para que cierre con este, pues. sí, porque era punto 2857 y el Sí, redondea así es. 9. Si lo redondean a 2, pues así queda. A ver, y entonces, les decía, desde aquí ya podemos ver que hay dos funciones de momento. Si hay dos funciones de momento, yo tengo que resolver dos ecuaciones diferenciales para dos curvas elásticas que forman la curva continua, ¿no? Y entonces esta sería para el momento 1 de X y tendríamos otra integral, otra ecuación diferencial, perdón, para el momento 2 de X. El momento 1 de X, pues es el momento de aquí. Y el momento 2 de X es el momento de este lado. Este sería M2 de X y este de aquí sería M1 de X, así. Entonces, de aquí tendríamos AY por X menos el 1200 sobre 3 por X y por X sobre 2 y por X sobre 3.
Este es solamente de la parte del triángulo. Si se fijan, aquí se forma así un triángulo y un W. Menos el 1200 menos 1200 por X sobre 3 por la X y por la X sobre 2. Esa es la primera función. El W por X sobre 3 es esta altura. Y lo que resta de aquí abajo, el W, serían los 1200 menos este W1. Y ese W1 es esta parte. Así. Uy, no se estaba grabando, ¿verdad? ¿Ya le grabaron? No, sí estaba grabando, levantaron la mano. Oh, ¿y qué dijeron? Porque no lo alcanzo a ver yo. ¿Tiene preguntas? Ok, entonces esa es la función de momento. Y la otra pues está más sencilla, ¿no? Sería así, BY por X menos 150 de X cuadrada. Y ya. Entonces, lo que hay que integrar son esas funciones. Esas funciones las integramos dos veces. Primero esta integral y luego esta integral. ¿Sí? Entonces, la primera integral me va a dar θ 1 de x. Y la segunda integral me va a dar v1 de x. Igual acá. Este sería θ 2 de x y v2 de x. Entonces, ¿qué tiene que integrar? Esta función y le suma la constante C1. Luego la integra otra vez, esta, y le va a dar entonces sí la función, y la función sería más C1 de X y más C2. Y esa es como tenemos que integrar. En este caso también aquí quedaría el 1114.29 de X cuadrada sobre 2 más 150 de X cúbica sobre 3 más C3. Y la otra integral sería 1114.29 por X cúbica sobre 6 más 150 de X cuarta sobre 12 más C3 de X y más C4. Entonces, esa sería la otra integral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, como tiene dos funciones de momento, pues entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales. Y integramos dos veces y tenemos estas dos funciones para tener la solución general. Igual de este lado. Igual de este lado. Integramos una vez, luego integramos dos veces y tenemos la otra función para V1. Y hasta ahí terminamos de integrar. Lo que sigue es encontrar la solución general, perdón, la solución particular con los valores de estas constantes, de C1 y C2 de aquí, y C3 y C4 de aquí. A ver, entonces, ¿cómo queda θ1 de x de aquí para avanzar? Sería el 1200 de x cuarta sobre 3, 2, 3 y 4. Menos 1200 menos 1200 de x sobre 3 por x cúbica. Y aquí sería entre
2 y por 3 más C1. ¿Sí? Y el AYX que estaba antes de todo, ¿dónde se pone? ¿Dónde queda? Dice AYX menos 1200, ¿eso qué le pasó a eso? Ah, no lo integré, me aventé directo con el W. Aquí antes. Es que me fui directo con el W, ya no dice el otro. No, sí va antes. Va antes aquí. Pero ese era, ¿no? Ah, no, era el otro. Este es menos. Entonces será la AY es 1885. Y a 1800.75 X. Cuadrado sobre 2. Ajá. Y sería teta 1 de X, así. Sí, es igual que el BY de allá, ¿no? La reacción. Ok. Aquí abajo se ve todavía. Sí, todavía alcanza para 1 o 2 renglones. Ah, ok. 8, 5, 71 de X cúbica sobre 6 menos 1200 de X quinta sobre 3 por 2 por 3 por 4 y por 5 menos el 1200 menos 1200 X sobre 3 por X cuarta sobre 2, 3 y 4 más C1X y más C2. Así. Entonces, esa es toda la parte que tenemos que integrar solamente y tiene que ver entonces con estas expresiones. Si yo tuviera más estados de carga, entonces aparecerían más expresiones diferenciales como esta para encontrar la solución general de la curva, de cómo se deforma. Es decir, que si ustedes tienen una carga así, por ejemplo, pues entonces van a tener una curva aquí, otra curva acá y otra curva acá. Así. Entonces va a haber una ecuación para esta curva, otra ecuación para esta curva y otra ecuación para esa curva, que esas curvas son la curva elástica y que son producidas precisamente por estos momentos, por cada uno de los momentos que es válido en ese segmento. Entonces, en este caso que hay tres estados de carga, pues tiene que haber tres ecuaciones diferenciales que son las que tenemos que integrar dos veces. Y los límites para graficarlos, pues los define el estado de carga, ¿no? O la validez de la función M1 de X. Este M1 de X sería de 0 hasta 3. Y esta función M2 de X sería de 0 hasta 4, porque va en esta dirección. Así como hicimos nuestra ecuación de momento, o así como está definida aquí, pues la X. No sé si a esa parte de las integrales se refería. Inge, Mande. ahí en el brazo de palanca donde estamos sacando momento del triángulo, ¿es Ujú. un tercio o son 2 tercios? Es un tercio porque es con respecto, a ver, no, en este caso sí son 2 tercios. Ah, sí, son 2 tercios porque queda partido así y es suma de momentos con respecto a este punto. Entonces sí queda esta de este lado. Oh, pues nomás va a aparecer un 2 más, ¿verdad? Perdón. Sería aquí un 2 y entonces podemos quitar un 2 de aquí, ¿no? Nada más quitamos este 2. Bueno, Sí, sí se puede. este 2 sí sería, pero aquí ya lo multipliqué, ¿no? Ah, es este. Así.
Así. Sí, perdón, es que es con respecto a este punto, entonces su brazo de palanca es este. Para el W no hay problema, para este no hay problema, pero para este no hay problema, para este sí. Entonces sí, solamente le quitamos el 2 de aquí, por favor. Y es este. Es este así, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, entonces por eso es 2 tercios, porque este es 2 tercios de toda la X. Inge, ¿qué números tiene abajo de ahí de lo que acomodó? Es que no alcanzo a verlos. ¿Esto? Es Sí. un 3, otro 3, un 4 y un 5. 3, 3, 4, 5. Gracias. Oh, salió peor ese. Está más panzón. Es que se veía, no se alcanzaba a ver por el espacio, no porque no se entendiera. Así, mira. Queda igual que este, nomás que acá le apareció un 5 en la otra integral. Pero era así. Así. A ver, entonces ya su compañero que había preguntado, pues, si cómo era la parte esa de las integrales. Esto es lo único que tenemos que integrar. Decía si tiene más preguntas. No, profe, me quedó muy claro, gracias. Me confundía mucho porque como integrábamos y luego volvíamos a integrar, entonces no sabía qué valores obteníamos y como no estoy acostumbrado a sacar la elasticidad, la deformación, ¿cómo se llama? En integrales siempre lo hacía con fórmula, por eso no sabía ni qué onda, entonces me perdí. Ya, me acomodé. Ahora sí. Sí, ya vi por qué y todo. Gracias. Dale. Entonces, pues no sé, entonces si ustedes lo terminan y mañana lo continuamos. No, más bien mañana lo revisamos aquí. Pues, de todos modos, si empezamos otro, no lo va a acabar ahorita. Ok, entonces no, ya hay que terminar y ya si tienen dudas, pues mañana lo checamos. ¿De acuerdo? Muy bien, Inge. Sí, de acuerdo. Gracias. Alexis, revisa tu WhatsApp. Voy.